Universidad Pontificia Bolivariana. Curso Retórica y Argumentación. Moderador Santiago Gallego. Maestría en Literatura. La retórica aplicada por Jerry Andrés Arenas Rendón. Para Gorgias, la retórica es el arte que persuade el alma, una técnica que radica en saber seleccionar los elementos que se deben destacar en el texto y justo en el momento preciso en que debe realizarse. Mientras que para Aristóteles, la tarea básica que tiene el retórico es la de, abro comillas, descubrir los mejores medios de persuasión, cierro comillas, Leith 2012, página 40. Estos elementos y medios de persuasión pueden aplicarse a cualquier escrito que tenga el propósito de convencer al lector sobre algún aspecto en el que se desea influir, mediante un proceso que cuenta con 5 partes, como son la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la acción. Leith 2012. En lo que corresponde al proceso de invención, de acuerdo con Leith 2012, refiere al proceso creativo y de examinación de argumentos con los que se desea influir en los interlocutores, establecer sus características con el propósito de aprovecharlas para influir con el tono del escrito, directo a la emoción que se desea despertar en el alma del lector. Como manifestó Gorgias, toda vez que resulta moderadamente influenciable con la manera en que resulta contado y que, de acuerdo con Aristóteles, citado por Leith 2012, se puede hacer teniendo en cuenta 3 líneas argumentativas para conseguir el mayor efecto, que denomina ethos, logos y pathos. El ethos describe la manera en que el escritor establece la convicción de su verdad y expresa su relación o la del personaje de forma un tanto abierta, mostrando ciertos rasgos del carácter del personaje con los que se desea construirle cierta impresión que pueda impactar a su lector. Barthes, 1970. Por ejemplo, en el cuento Andrés Armoa, Borges, 1981, evoca a un gaucho que narra en tercera persona un viaje entre Junín y San Carlos, y su primera línea establece la relación que tiene el personaje principal, que es Armoa, ante el lector, de manera que construye una primera imagen de su personaje, con el objeto de garantizar el éxito de su intención de hacerlo ver como un sujeto normal, como un regular traductor de lengua guaraní, como se muestra en la primera línea del texto. Los años le han dejado unas palabras en guaraní que sabe usar cuando la ocasión lo requiere, pero que no podría traducir sin algún trabajo. En esta primera línea argumental, muestra la capacidad del personaje sin que todavía se vislumbre el sustento del escrito, que en ocasiones también suele presentarse en esta parte del ethos, donde proyecta la imagen que necesita para su discurso, por lo que dentro de ese mismo primer párrafo continúa con la segunda línea argumental, donde el escritor sienta la base del logos con el que influye de manera inteligente y apegado a la lógica para establecer una especie de advertencia, sin decir mucho, sobre el carácter del personaje, que pasa por ser un sencillo soldado. Los otros soldados lo aceptan, pero algunos, no todos. Siente que algo ajeno hay en él, como si fuera hereje o infiel o padeciera un mal. Este rechazo lo fastidia menos que el interés de los reclutas. En esta segunda línea argumental, Borges, 1981, muestra el rechazo por parte de algunos de los compañeros de Armoa por algo que no dice hasta ahora qué es, al que señala la posibilidad de ser un hereje, infiel o de padecer algún mal, situación que no afecta al personaje en lo más mínimo, lo que los demás piensen de él. Pero queda establecida una diferencia entre Armoa, que es un ser que parece tener algo malo, en contraposición con los otros reclutas. El calificativo de hereje o infiel es una connotación religiosa, tanto en el cristianismo como en la cultura musulmana, en los que Borges, 1981, parece querer despertar el rechazo, que después generaliza para todo público que reconoce.
por encontrarse en el imaginario popular el padecimiento del mal, relacionado, además, con la negación de los dogmas de la fe. El segundo párrafo, Borges 1981, lo dedica a influir de manera positiva en el lector con respecto a la imagen del personaje principal de su obra, en el que se evidencia el pathos, por cuanto trata de despertar la compasión desde diferentes comportamientos que también son rechazados desde la religión, pero que no los deja notar mucho por hacerlo mediante contrastes de sus ideas, bajo la figura de la antítesis, que reitera a lo largo de esta parte del escrito. No es bebedor, pero suele chisparse los sábados. Tiene la costumbre del mate que puebla de algún modo la soledad. Las mujeres no lo quieren y él no las busca. Tiene un hijo en Dolores. Hace años que no sabe nada de él, a la manera de la gente sencilla que no se escribe. No es hombre de buena conversación, pero suele contar siempre con las mismas palabras. Aquella larga marcha de tantas lenguas desde Junín hasta San Carlos. Quizás la cuenta con las mismas palabras porque las sabe de memoria y ha olvidado los hechos. La segunda parte del proceso de persuasión en el discurso, al que se denomina disposición, se ocupa de la cohesión de las diferentes partes del escrito y a la que Quintiliano le dio su importancia por depender de las circunstancias que se prestan y en el que se debe ser sagaz, tener discernimiento, inventiva y decidir por sí mismo de acuerdo con el buen juicio y con la manera determinada del escrito. Sección que se divide en 5 partes, que son exordio, narración, división, prueba, refutación y peroración. Para la primera división, que corresponde al exordio, el orador demuestra su buena fe y enfila su decisión para atraer la atención del lector con el objeto de reforzar la intención del etos, que de acuerdo con el cuento de Borges 1981, el autor en la primera línea del tercer párrafo lo refuerza para señalarlo como una persona sencilla. No tiene catre, duerme sobre el recado y no sabe qué cosa es la pesadilla, tiene la conciencia tranquila. Con esta línea argumental, el autor desea influir de nuevo, reforzando la idea que muestra no solo la sencillez del soldado que duerme sobre el alpero de montar, sino que no tiene la necesidad de una cama, y más importante aún, que nada le perturba el sueño, con lo que quiere significar que duerme plácidamente por tener la conciencia tranquila con respecto a su labor de soldado. Acto seguido y en consecuencia de partes, sin dar un respiro, el autor da paso a otras partes de la disposición en el mismo párrafo, como la denominada narración, con la que se encarga de exponer los argumentos de manera general y razonable, con respecto al actuar del personaje principal de la obra. Se ha limitado a cumplir órdenes, goza de la confianza de sus jefes. Todo soldado que cumple las órdenes es un soldado admirable. Por ese motivo, sus jefes le tienen confianza para la realización de las tareas que le son asignadas. Además, en este mismo párrafo, Borges 1981 da paso a la otra parte de la denominada división, que hace referencia a la coincidencia en que se da el encuentro de opiniones entre una parte y la otra, que sintetiza en una sola frase. Es el degollador. Esa frase refuerza el etos y esclarece el motivo por el que algunos sienten que hay algo ajeno en el personaje y otros no. Por eso, el calificativo de hereje o infiel o que algo anda mal con él, por ser el encargado de realizar ese tipo de trabajo que cualquiera no hace. Y acto seguido, sin cambiar de párrafo, como para atenuar el descubrimiento del hecho grotesco, inserta la parte correspondiente a la prueba, en la que se exponen los argumentos que sostiene su tesis y da mayor fortaleza al logos. Ha perdido la cuenta de las veces que ha visto el alba en el desierto. Para este propósito, une un elemento del exordio y exhala la capacidad castrense de enfrentarse a las vicisitudes que depara la guerra contra cualquier enemigo, que refuerza el momento culmen del logos, con el que busca influir de nuevo, destacando el carácter del personaje, para significar que no se trata de un sencillo soldado, sino de uno que se enfrenta a situaciones que otros no hacen. Y sin salir del tercer párrafo, introduce la refutación, como parte que contrapone a ese actuar de soldado excepcional, para terminar haciendo añicos los argumentos que puedan defenderlo. Ha
perdido la cuenta de las gargantas, pero no olvidará la primera y los visajes que hizo el Pampa. Devela de esta manera la innumerable cantidad de asesinatos que tiene en su haber, sin que se olvide del primero que realizó a la humanidad de, abro comillas, el Pampa, cierro comillas, y la manera en la que la víctima hacía gestos anormales con su rostro. Finalmente, Borges, 1981, expone la peroración como parte encargada de reiterar los argumentos más fuertes, explicar lo precedente, reiterar en lo dicho y apelar al pathos para despertar compasión por las actuaciones de su personaje. Nunca lo ascenderán. No debe llamar la atención, en su provincia fue domador, ya es incapaz de jinetear un bagual, pero le gustan los caballos y los entiende. Acude a los argumentos que nunca ascenderá de soldado, que fue domador, que ya no puede montar, que ama los caballos, que los entiende como una forma de rescatar las cualidades de Andrés Armoa, para terminar con una frase que deja al aire en un párrafo aparte, que no se sabe si debe interpretarse como un argumento que refuerza su cualidad de soldado o si hace parte de otra antítesis utilizada, como ha abordado gran parte del escrito. Es amigo de un indio. Ahora bien, podremos analizar la siguiente pregunta y dar respuesta a ella. ¿Qué utilidad o inutilidad tiene el conocimiento de la retórica para la lectura y la escritura? Se puede manifestar que la retórica es útil para la escritura porque ayuda a estructurar la información que se desea transmitir, por tener como objeto la explotación de la intención que se busca llevar al lector, de sacar provecho a las diferentes situaciones que se exponen, por intentar persuadirlo o convencerlo como lector, sobre cualquier situación verosímil o inverosímil que relata. Tomando en cuenta que el narrador se comporta como un orador que ofrece un discurso para que el lector actúe como audiencia, y así entregarle el mensaje en el cuerpo del texto, que necesita que resulte efectivo y alcance el éxito en dichos lectores, los cuales presentan determinadas características y por ser a quienes se dirige detrás de sus líneas de letras. Debe dirigir el cuerpo del discurso hacia ese segmento de lectores jóvenes o a los de lectura de ficción o de literatura negra para atraerlos y encantarlos con las líneas que ha escrito. Para todos y cada uno de los segmentos de lectores se requiere de la explotación de algunos aspectos y la retórica, sin importar si se trata de temas que resultan increíbles para un ser normal, pero que debe encargarse de convencer con todos los argumentos posibles que lo que manifiesta el narrador se hace creíble. Para la lectura no es tan importante la retórica por tratarse del escucha o elemento pasivo, por ser el receptor del mensaje que puede estar más interesado en el discurso como tal, oral o escrito, que en la manera como se encuentra estructurado, a menos que el lector desee aprender y luego practicar para hacer las veces de emisor, bien sea escribiendo o exponiendo un discurso en la plaza pública.